Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro, de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren. Parte 3. Diferentes tipos de lectura. Capítulo 12. Cómo leer literatura imaginativa. Normas generales para la lectura imaginativa. Es necesario comprender las diferencias fundamentales entre el ensayo y la literatura imaginativa, pues explicarán por qué no podemos leer una novela igual que una argumentación filosófica, ni un poema lírico como una demostración matemática. La diferencia más evidente reside en que los libros de ensayo intentan transmitir conocimientos sobre las experiencias que has tenido o que podrías tener como lector. Por el contrario, los libros de literatura imaginativa tratan de comunicar una experiencia en sí misma que solo puedes tener o compartir por mediación de la lectura, y si lo logras, ofrecen placer. Debido a la diversidad de sus intenciones, los dos tipos de libro interesan de forma distinta al intelecto y a la imaginación. Experimentamos las cosas ejercitando los sentidos y la imaginación. Para conocer algo debemos utilizar la razón y el juicio, que son intelectuales. Esto no significa que no podamos pensar sin usar la imaginación, ni que la experiencia sensorial esté totalmente divorciada del raciocinio o la reflexión. La ficción atrae sobre todo a la imaginación, razón por la cual se habla de literatura imaginativa, en contraste con la ciencia y la filosofía, para las que utilizamos el intelecto. En la literatura imaginativa hay 3 reglas básicas. No intentes resistirte al efecto que produce una obra de literatura imaginativa. En la literatura imaginativa no hay que buscar proposiciones ni argumentos dirigidos exclusivamente a la razón. No critiques las obras de ficción con los criterios de verdad y coherencia que se aplican a la comunicación de conocimientos. Normas generales para la lectura de literatura imaginativa. Reglas destinadas a descubrir la unidad y la estructura aparte. Todo. Clasificar una obra literaria según la categoría a la que pertenezca. Un poema lírico cuenta una historia fundamentalmente en términos de una sola experiencia emocional, mientras que novelas y obras teatrales tienen tramas mucho más complicadas, con numerosos personajes cuyas acciones y reacciones se interrelacionan, así como las emociones que experimentan. Además, una obra teatral se distingue de una novela por el hecho de que aquella se desarrolla enteramente con acciones y discursos. Comprender la unidad de toda la obra. La unidad de una narración reside siempre en la trama, y no se habrá comprendido la totalidad de la obra hasta poder resumir su trama en una breve composición. Descubrir cómo se ha construido el todo mediante la vinculación de sus partes. En el ensayo, las partes se ocupan del problema total. Las soluciones parciales contribuyen a la solución del todo, mientras que, en una obra de ficción, las partes constituyen los diversos pasos que da el autor para desarrollar la trama, los detalles de los personajes y los acontecimientos. Una narración tiene un esquema temporal, una progresión de principio a fin. Para conocer la estructura de una narración, tienes que saber dónde comienza, qué sucede a continuación, descubrir las diversas crisis que desembocan en un clímax, saber dónde y cómo sucede esto y cuáles son las persecuciones después del clímax. La literatura tiene 3 géneros. Lírica, género literario que se caracteriza por expresar sentimientos y emociones profundas, suele escribirse en verso. Poema, cancioncillas, épica. Drama, género literario constituido por obras, generalmente dialogadas, destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. Teatro, televisión, cine. Narrativa, conjunto de obras literarias escritas en prosa. Cuento, novela, fábula. Narración, elementos. Personajes, argumento o tema, acciones, espacio.
reglas para conocer e interpretar los términos, proposiciones y argumentos del libro, conocer todos los elementos creados por el autor. Los elementos de una obra de ficción son los episodios e incidentes, los personajes y sus pensamientos, discursos, sentimientos y acciones, cada uno de los cuales constituye un elemento del mundo creado por el autor, que cuentan una historia manipulándolos en su totalidad. Debes familiarizarte con los detalles de los acontecimientos y los personajes. No habrás comprendido una narración hasta conocer sus personajes, hasta haber vivido los acontecimientos por los que ellos han pasado. Sentir como propio el mundo imaginado por el autor. Los elementos de las obras de ficción se vinculan mediante el escenario en el que se mueven los personajes y donde realizan sus acciones. En esta clase de obras, el escritor crea un mundo en el que sus personajes viven, se mueven y son ellos mismos. Por lo tanto, las proposiciones en una obra de ficción pueden definirse como sentirse como en la propia casa en este mundo imaginario, conocerlo como un buen observador, pasar a ser de miembro de su población, estar dispuesto a ayudar a sus personajes y a participar en sus experiencias con actitud comprensiva, como lo harían ante las acciones y los sufrimientos de un amigo. Si existe algún movimiento en un libro de ensayo, es la transición lógica desde las pruebas y razones a las conclusiones que respaldan. En la lectura de tales libros hay que seguir el argumento propuesto por el autor y, una vez descubiertos los términos y las proposiciones, comenzar la tarea de analizar el razonamiento. Reglas destinadas a criticar la doctrina del autor y llegar a un acuerdo o desacuerdo inteligente con él. No criticar una obra de literatura imaginativa hasta haber apreciado plenamente lo que el autor ha intentado hacernos experimentar. Como buen lector de una narración, no debes poner en tela de juicio el mundo creado por el autor, el mismo mundo que se crea en su interior. Se debe admitir el tema, la idea del artista, es decir, limitarnos a apreciar lo que el escritor desarrolla en su narración. En la literatura imaginativa no podemos coincidir o disentir con el autor, o nos gusta o no nos gusta. El juicio crítico en el caso del ensayo se refiere a la verdad que encierra, mientras que en la crítica de la literatura hemos de tener en consideración fundamentalmente su belleza, y la belleza de cualquier obra de arte está relacionada con el placer que nos proporciona cuando la conocemos bien.